Esta es la hora, estamos a las 8 de la noche con 48 minutos. Estoy aquí en estudios con el congresista Wilber Rosas. Cambiamos de tema y hablamos sobre lo que ha ocurrido hoy. El Frente Amplio está corriendo, ¿verdad? Una moción de orden del día en el que se solicita la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. Y una vacancia que encuentra razones en documentación y en información desclasificada hace unos días en la Comisión Lavallato, que estaría enmarcando una conducta realmente complicada, más aún, del presidente Pedro Pablo Kuczynski en asuntos de negocios, en el marco de su cargo como premier y como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Congresista Rosas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. No le estoy escuchando. Congresista, ahora sí, a ver. No lo escucho. Aquí aparecemos en Congreso. le cerramos y no le dejamos hablar al congresista. Como cuando a veces la mesa directiva del Congreso no le quiere escuchar. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Estamos a las 8:49, ahora sí, congresista. A ver. Ahora sí, por favor. Ahora sí se le escucha bien. Bueno, hábleme por favor de esta moción. Primero, muy sorprendido. Ojalá que lo que nos están contando por los medios de que sí se ha levantado la huelga. Sea verdad, yo también estoy igual. De los productores paperos me parece una medida importante y ojalá que en esta oportunidad la interlocución haya sido con los auténticos representantes de los productores de papa y no con los que cogieron por la calle para decir que firmaron un documento. Que fue la vez pasada, ha sido feíto realmente. Pero lo que hay que lamentar es que para que los paperos puedan conseguir alguna reivindicación, tiene que haber dos muertos. Dos muertos. Sí, y lo que hay que ver es el problema de fondo. El problema de fondo es que la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, no es atendida. No tienen el mismo problema los agroexportadores. No tienen el mismo problema los agroimportadores. Pero sí los pobres campesinos productores de papa tienen que venir y entregando su vida, tienen que salvar los precios. Entonces, esa es una situación que desde luego nosotros planteamos que esta situación injusta no debe pasar y lamentamos la muerte de dos productores. Y ojalá haya responsables, ¿no? Responsables políticos y responsables materiales de lo que ha ocurrido, porque son dos productores agrarios, que se esclarezcan las circunstancias, que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades. Y por esa razón los del Frente Amplio hemos sacado un comunicado de apoyo a los productores paperos. Y lo hemos hecho porque sabemos que los pequeños agricultores, estos que han preservado la papa, esas 3.500 variedades de papa que tiene el país, esa riqueza genética que tenemos, la han preservado estos pequeños agricultores que ahora para conseguir algunas cosas tienen que pagar con la vida, con la prisión, con las denuncias y con la persecución. Por eso es un chiste que tengamos 3.500 variedades de papa y estemos consumiendo cualquier cantidad de papa holandesa. Pero también otra cosa, Manuel, me parece... Cualquier cantidad de papa holandesa. Me parece exagerado lo que están planteando. Están diciendo que van a comprar... 7 toneladas. 7 toneladas. 7.000 kilos. Y el cálculo es el siguiente, que existen más de 700.000 familias que están involucradas en la producción de la papa. Y si hacemos una simple operación de multiplicación, vamos a ver que llegamos a hacer 4.900.000 toneladas de papa. O sea, van a comprar más de lo que producimos. Entonces, yo quiero... Porque, porque está clarito, dice, punto 1, el Minagri comprará 7.000 kilogramos de papa blanca por productor en las regiones con excedente de producción. 7.000 kilos, ¿eso? 7 toneladas, güey. No, 7.000 kilos es 7.000 kilos. Porque para... 7.000 kilos son 7 toneladas. 7 toneladas. Claro, son 7 toneladas. Es bastante. Claro. Los puntos de entrega serán determinados por el Minagri en cada región productora. El precio será de $1 por kilogramo. Yo sé, porque he estado leyendo, información que están destinando para esta operación entre 50 a 60 millones de soles. No sé si les alcanzará. Porque el primer acuerdo fue realmente risible. Millón y medio y por región. Estás hablando de 6 regiones. No se estaba hablando de nada. Sí. ¿No es cierto? Y esta medida, que ha sido una medida conseguida con una medida de fuerza, con una medida en la cual la unidad de los productores... Ahora, ¿qué va a hacer con tanta papa el gobierno? ¿Qué va a hacer el Minagri con tanta papa? Bueno, yo creo que lo que tenía que existir siempre son los precios de refugio, que es importante para determinadas cosas, porque hay una cosa que permanentemente dicen los productores de papa: a mayor producción, mayor oferta.
a menor producción, ¿no es cierto? Mayor demanda, pero vendes menos. Y por eso dicen, igualmente cuando se produce mucho es una desgracia y cuando se produce poco también es otra desgracia. Ojalá se resuelva el tema porque también hay un detalle. El gobierno no va a estar comprando cada sobreproducción, ¿no? O sea, eso es imposible. O sea, claro, ahora mañana vamos a tener una sobreproducción de tomates y el gobierno va a contar, ¿qué vas a hacer? Claro. Ketchup. Pero pasado mañana va a ser una sobreproducción de zanahoria, ¿qué va a hacer? Que crear Pero conejos. ese no es un problema de los productores, No, es un problema del Estado. Hay que ponernos de acuerdo. Tiene que tener una política de planificación, de producción. O también algún tipo de olfato de mercado también del productor, porque si sabemos que hay una sobreproducción, también tenemos capacidad. Claro. Tenemos capacidad de asociación, tenemos capacidad de organización, tenemos capacidad de mejoramiento y de conocimiento del mercado. Y darle valor agregado también a la propia producción. Claro, o sea, y no se puede comprando papa del extranjero en detrimento. Ese es un problema serio. Eso es un problema serio. Que estemos comprando tanta papa teniendo la mejor papa del mundo. La mejor papa del mundo, es la papa que llegaron. Pero ahí hay que resolver qué pasa, por qué prefieren los fast food, por qué prefieren las pollerías papa holandesa y no papa peruana. ¿Qué tiene la papa holandesa? ¿Qué tiene, Omar? Es la papa que han llevado de acá y que la han hibridado allá y que efectivamente lo que está sucediendo... Y que no debe ser orgánica, pero definitivamente. Y nosotros desperdiciamos nuestra papa orgánica. Bueno, okay, vamos a nuestro tema, por favor. Vamos al tema y yo creo que si es que en este momento esta lucha del pueblo, de los paperos y de los productores de papa han conseguido con mucha lucha y con mucho sacrificio. Ahora yo quiero decir una cosa, porque tengo que reventarme algún cohete. No yo. Sería horrible que yo me reviente un cohete. Tengo que reventarle un cohete a la radio. Porque aquí nosotros ponemos huevos todos los días y no cacareamos. Pero este tema de la huelga, como el tema de la leche, como el tema de los arroceros, hoy el tema de los paperos, ha sido un tema que ha tenido seguimiento permanente y constante en esta radio. No de ahora, por los 2 muertos. No de ahora, porque han cerrado carreteras. Hemos estado desde la primera, la segunda y la tercera fallida y fracasada reunión del ministro de Agricultura, siguiendo a los verdaderos productores. Lo cual, por supuesto, nos va convirtiendo cada vez más en la radio del Perú, porque la radio del Perú es la radio de ustedes, de los productores, de los arroceros, de los ganaderos, de los pescadores, de la gente que trae la mina, de los maestros, de las enfermeras, de los trabajadores del Estado, es decir, de los que hacen y construyen Perú. Para eso se ha hecho esta radio. Y eso es lo que tiene que hacer un medio responsable y un medio que corresponde a su pueblo, ¿no? Correcto. Ahora vamos a la cuestión. Por favor. A ver, en el poco tiempo creo que nos queda. No, seguimos. Sí. Cuénteme usted, dígame. Así es. ¿Qué pasa con esta moción? Estamos hablando... A ver, nosotros hemos empezado con la moción de vacancia. La moción de vacancia la hemos hecho en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo dijo que nos habíamos convertido en el furgón de cola del fujimorismo. Nosotros, cuando hicimos la primera moción de vacancia, les planteamos a todas las fuerzas democráticas del Congreso para decir, oigan, esta situación no va más, porque tenemos un presidente que está metido en acciones de corrupción. Y no puede ser que la primera autoridad del Perú, ¿no es cierto?, el presidente de la República, pudiera estar metido nada menos que en actos de corrupción. Y los actos de corrupción no es que la conocemos recién, la hemos conocido de siempre. Lo que pasa es que no habían estos documentos que se guardan en reserva si se dicen de una manera sacada al aire sin la autorización legal. No tiene validez la denuncia. Y por esa razón estos documentos que se han tenido, y que se han tenido no de una manera legal, pero que sí existía en las manos de todos, pero que ahora la Comisión Lavajato en este informe que da el Banco de Crédito del Perú, que es el registro número 883, permite ver todas las transacciones que hubo. Eso quiero que le explique a la gente. O sea, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Qué es lo que ha variado desde el 21 de diciembre, cuando se debatió el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente para Pedro Kuczynski, y lo que está diciendo hoy el Frente Amplio, que estamos ya a 1 de febrero del año 2018? ¿Qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha variado? Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hemos tenido un presidente que ha ocupado otros cargos. O sea, ha hecho funciones de carácter público. Es un funcionario público. Sí. Este funcionario público ha sido nada menos que ministro de Economía y primer ministro. Y siendo ministro de Economía, ha sido también jefe de Proinversión. Este señor, siendo ministro de Economía, lo que ha hecho es teniendo 2 empresas. Él dice que First Capital no es su empresa, sino es la empresa de Sepúlveda. Pero Westfield Capital sí es su empresa unipersonal. Sí.
Estas empresas que está demostrado que efectivamente sí son sus empresas, las dos, porque cuando se habla, se está hablando de una sola empresa. Y por lo tanto, él dice que en este momento en que él era funcionario, él hace consultorías para estas empresas que van a hacer trabajo, ¿para quién? Para el Estado. O sea, él hacía el doble juego, el ser funcionario público, pero también el ser el que prestaba los servicios a una empresa que iba a ser concesionaria, nada menos. Doble cachete, absolutamente. Doble cachete, eso que se llama la puerta giratoria. Eso que el pueblo tiene que entender qué cosa es esa puerta giratoria. Esa puerta giratoria es que en una temporada estoy de funcionario público, pero a la otra estoy también haciendo nada menos que contratos y haciendo de funcionario público hago contratos, licitaciones, además genero bonos soberanos para la empresa tal, en este caso Odebrecht o cualquier otra empresa, y sin embargo a esa empresa, mi empresa particular, le presta servicios para justificar una serie de ingresos. Y además incursiono y hago la posibilidad de encontrar bonos soberanos que van a ser los garantes nada menos que el Estado. Yo he estado. Y yo le represento cuando soy ministro de Economía. Y yo le represento cuando soy premier. Y yo genero condiciones legales para que ese bono soberano se dé. Y sin embargo, mi empresa es la que consigue el bono soberano. Supuestamente. Y lo peor que esos bonos soberanos, por lo que encuentra esta famosa consultoría de Westfield, ¿no es cierto?, va ganando más porcentaje en cada una de las cosas que encuentra. O sea, por ejemplo, desde hasta 50 millones... ¿Cuánto era lo que iba a conseguir? Si conseguía esos 50 millones para esos bonos soberanos, cuyo garante es el Estado, ¿cuánto recibía? El 1%. Y si era más de 100.000, 1.5%. Y si era más de 150.000, 2%. Y si era más de 225.000, ¿cuánto recibía? 2.25. O sea, cuanto más lograba. Sin embargo, cuadraditas las comisiones. Sin embargo, esto se les da una tarea de que solamente consigan 100 millones, pero sin embargo ellos consiguen 400. ¿Y por qué consiguen 400 cuando el gobierno le está diciendo solamente me consigue 100? Consiguen 400, porque cuando conseguían más las comisiones eran más grandes. Me levanto más. Entonces, ¿quién gana la comisión? Mi empresa. ¿Quién es mi empresa? Westfield. Entonces tenemos a un presidente incapacitado moralmente para continuar porque ha hecho un trabajo, primero, que ha negado permanentemente, ha dicho que nunca ha estado ligado ni a esta empresa y nunca tampoco ha hecho servicio su empresa a Odebrecht. Nos ha negado una y otra vez. O sea, con la documentación que tiene hoy el Frente Amplio, que es sostén de la moción de orden del día para solicitar la vacancia por incapacidad moral, con toda esa documentación, no queda duda de que Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de premier y en su condición de ministro de Economía, aprovechó el Estado para beneficiarse económicamente a través de sus empresas, contratando con empresas como Odebrecht, a quien facilitó convenios, obras desde el Estado y al mismo tiempo condiciones de bonos soberanos con garantía del Estado en el sistema financiero internacional. Y como consecuencia de estos bonos, como consecuencia de estos intereses que recibía por cada uno de los bonos que conseguía, ¿qué cosa generaba con eso? Sobrecostos a cada uno de los proyectos. Ok, pero lo que le pregunto es, no queda duda, esos documentos demuestran eso. Eso demuestran eso. Y esto fehacientemente. Fehacientemente. Y estos sobrecostos, desde luego, eran para pagar las coimas. Entonces, los proyectos han crecido de una manera exponencial. No ha crecido ni siquiera de una manera aritmética, porque se convertía de una manera exagerada los proyectos convertidos. Porque ahí hay como dos vertientes, ¿verdad? Es decir, en el asunto de cómo me aprovecho, el asunto de cómo gano, el asunto de cómo utilizo recursos para mi provecho personal, hay dos cosas. Uno, que PPK podría decir, señor, pero yo trabajé, yo hice una cosa honesta. O sea, mi empresa Westfield Capital lo que ha hecho es, por la experiencia que tiene, ese famoso banquito, es contactar con el mundo financiero y buscar efectivamente, como dice él, levantar billete para las obras. Así es. Y facilitar e inyectar liquidez. Y él podría decir, eso es absolutamente lícito. Y la respuesta es, no es lícito, señor, porque eso se consiguió cuando usted era ministro de Economía, cuando usted era premier, y definitivamente lo que se ha generado son condiciones
para favorecer a la empresa a la que luego usted sirve, en todo caso, en esa asesoría para beneficio personal. Lo cual podría hasta considerarse una máscara. Efectivamente se han constituido mafias. Y a las mafias le ponían unos nombres muy bonitos, el Club de los Constructores o cualquier cosa que por gusto llamaban a licitaciones y había mucha gente honesta que se presentaba o compañías constructoras que no pagaban las coimas y terminaban siendo estos los que de manera rotativa y determinada decían quién gana. Ellos definían. Ellos definían. Entonces, esa situación la conocía el presidente de la República. Ahora, la suerte política de esta moción. La suerte política de esta ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Estaba escuchando, por ejemplo, la gente Lapa, le escuchaba al señor Elías Rodríguez decir que no era pertinente. Claro, pero para la presentación de esta moción necesitamos un 20% de firmas. 26 firmas, ¿la consiguieron todavía no? Yo creo que sí, porque también esperamos que así sea y que no sea simplemente un discurso. Estamos hablando con los de Nuevo Perú. Entonces ahí tendríamos 20 y totalmente estoy seguro que también hay fuerzas democráticas que creen que la corrupción se tiene que terminar en el país. ¿El fujimorismo es una fuerza democrática? Mire, yo creo que el fujimorismo juega su rol y ese rol no es democrático. Yo creo que en este momento esa situación... Pero va a respaldar la moción, ¿ah? Que se ha roto ahora con la ruptura que han tenido con los entre queiquistas y kenyistas. Yo hablé en la mañana con Becerril y Becerril fue claro. Si el pedido de vacancia se fundamenta en hechos de corrupción, sí respaldamos. Bueno, nosotros... Y ustedes están fundamentando en asuntos absolutamente clarísimos de corrupción, ¿no? Estamos hablando, también hemos estado hablando sobre la cuestión del indulto, pero nos hemos planteado que vamos a hacer una consulta, y es importante hacer esto, a los familiares de las víctimas de las situaciones de violencia. Pero el indulto ya con el indulto les fue mal a ustedes. O sea, ya poner el indulto ahora ya no funcionaba. No es un problema si nos va mal o nos va bien. El problema es un problema de principios, porque los derechos humanos son derechos humanos que las tenemos, pero también de conseguir los que lo vamos a defender. ¿no? Y desde luego, en este momento haciendo esta consulta a los familiares de las víctimas, vamos a ver de qué manera también, porque ahí... Pero si ponían el elemento indulto, no conseguían pues el respaldo del fujimorismo, no lo iban a conseguir nunca. Por esa razón, estamos poniendo ahora la razón fundamental de la corrupción. Yo creo que 61 votos se van a sumar, los de 10 de Kenji no, 61 votos más los 26, ya son 87, y evidentemente con esos 87 está... Y ahí viene alguna cuestión una acción populista... Sí, y ahí viene una cuestión que es muy importante explicar también, porque hay mucha gente que dice, pero esta situación, esta mañana yo me encontré en el aeropuerto con una persona y me decía, pero esta situación de la vacancia va a crear caos. Yo creo que más caos crea la inestabilidad que estamos viviendo ahora es peor. Tener un presidente metido en corrupción, tiene mucho más. Entonces lo que hay que entender que la gobernabilidad pasa también por la lucha contra la corrupción, y yo creo que en este momento las fuerzas que creemos que tiene que acabarse sí o sí la corrupción, estamos en la obligación. ¿Cuándo se trataría ese tema? ¿Cuando inicie la legislatura? Mañana tenemos una reunión con los representantes de Nuevo Perú y esperamos que por esa razón es que no hemos hecho extensivo nuestra moción, y mañana pensamos hacer una moción conjunta y también hacer llegar a las otras fuerzas, y ojalá que podamos lograr que se presente esta moción de vacancia y que el Perú se limpie de la corrupción de una manera definitiva. Wilber Rosas, congresista y vocero del Frente Amplio, hablando con Exitosa. Le agradezco mucho, congresista. Muchas gracias también por la oportunidad.